¿no? Emilio Acosta, que no sería la primera vez que viene al programa, ya ha venido anteriormente, que estuvimos hablando sobre Simón Bolívar, que también hicimos un programa muy interesante, sobre todo porque Emilio Acosta, que es el invitado de hoy, es canario, bueno, es venezolano de origen canario, nació en Tenerife, pero bueno, él también es venezolano, y la historia de Venezuela está muy arraigada con el archipiélago, que de hecho le llama incluso la octava isla a Venezuela, de tantos canarios que fueron para allá, ¿no? Y que algunos han vuelto a las Islas Afortunadas, ¿no? Huyendo de la miseria. Y estamos aquí porque ha escrito nuestro amigo Emilio Acosta un libro que se llama Crónicas sobrenaturales del Imperio Español, rarezas, misterios y fenómenos paranormales. Y precisamente vamos a entrevistarlo para que nos explique un poco en qué consisten estas crónicas sobrenaturales, fenómenos extraños que se salen totalmente de la normalidad. No es el único libro que tiene, ¿verdad, Emilio Acosta? Tiene alguno más, sí, bueno, sobre Simón Bolívar creo que también tiene uno muy interesante. Sí, además tiene una conferencia en Héroes de Cavite, en la página web de Héroes de Cavite, que recomendamos desde aquí denodadamente que el que tenga curiosidad histórica lo consulte, porque hay muchísimos videos, y está una de las conferencias de Emilio Acosta hablando de la figura de Simón Bolívar y que demuestra realmente los mitos de Bolívar y cuenta quién realmente fue. Bueno, pues creo que ya tenemos a Emilio Acosta al teléfono. Buenas noches, Emilio. Hola, buenas noches. Encantado de estar Sobrenaturalmente. Sobrenaturalmente, por lo menos te tenemos en la voz, en la imagen no te tenemos, pero bueno, por lo menos el mensaje es lo importante, ¿no? Y el libro, ¿no? Exacto. Bueno, encantado por la invitación. Emilio, nos escuchas bien, ¿no? ¿Verdad? Todo alto y claro. Bueno, pues mira, si me lo permites, Emilio, te quería hacer una presentación de tu figura. Ya hemos avanzado que estuviste anteriormente aquí en el programa con nosotros, hablando sobre un personaje tan importante como fue Simón Bolívar, que la verdad que fue un programa muy bueno. Y bueno, pues en relación a ti, Emilio Acosta, para que todos nuestros oyentes lo sepan, es un investigador e historiador canario, venezolano, canario. No sé en qué orden te gustaría ponerlo a ti, Emilio. Bueno, nací en Canarias y me crié en Venezuela. Perfecto. Eres diplomado en Historia de España y América y director también de la página de divulgación, de una página de divulgación histórica que se llama Venezuela Provincial, a la cual somos muy aficionados. Te puedo decir que aquí en el estudio somos aficionados a tu página y atendemos mucho a todos los contenidos que sueles aportar. Y bueno, hoy el interés primordial, aparte de que has escrito otros libros, estamos muy interesados en hablar hoy de un nuevo libro que se llama Crónicas sobrenaturales del Imperio Español, rarezas y misterios, y de la editorial Tribuna. Y bueno, pues nos gustaría que pudieras un poco introducir también esta obra que has presentado. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de presentar esta obra prima, ¿no? Que es Crónicas sobrenaturales del Imperio Español, rarezas, misterios y fenómenos paranormales. Y bueno, es un trabajo que lleva más de 10 años de investigación histórica y que, bueno, decidí el año pasado escribirlo porque en estos 10 años que tengo como investigador histórico, siempre que iba a los archivos como el de Indias o investigaba sobre las crónicas de la época del descubrimiento, esas crónicas de Indias, pues me conseguía con esos casos paranormales, ¿no? Y con una explicación un poco lógica. Y claro, llegó un momento que tenía tantos casos tan interesantes como puede ser, por ejemplo, el avistamiento que hizo Cristóbal Colón antes del 12 de octubre de unas luces en el horizonte. Ese caso lo escribo y lo detallo bajo las crónicas que el mismo Cristóbal Colón hace en su diario a bordo, ¿no? Sí. Y muchísimos casos más, ¿no? Entonces, claro, yo soy una persona muy escéptica, ¿no? A pesar de que hoy es el 31 de octubre, ¿no? Halloween, Día de Brujas, como lo queramos llamar, ¿no? Sí. Pero sí, entonces yo trato de buscarle siempre una explicación lógica a todos estos casos y todas estas crónicas que no son inventadas, no son fantasías, sino son crónicas documentadas que podemos ver en los cronistas de la época que escribieron y observaron todos estos misterios o rarezas.
y también en los archivos nacionales, como puede ser el Archivo General de Indias en Sevilla, el Archivo General de la Nación Colombiana, el Archivo Nacional de Chile, entre otros, ¿no? Vale. Emilio, y una pregunta, ¿por qué este tema tan diferente a contar batallas y hablar de personajes de la historia de España? No sé, se sale un poco de lo normal, sobre todo hablando de eso, de crónicas sobrenaturales del Imperio Español y que normalmente pues se suelen hablar de otros temas. ¿Por qué hablar de este tema tan diferente? Bueno, es una pregunta que me hace mucha gente, ¿no? Porque están acostumbrados a mis artículos de investigación histórica que publico en la página de Venezuela Provincial, ¿no? Que son más de índole político, económico, militar, ¿no? Estas grandes batallas de la época de la monarquía hispánica, ¿no? En especial de la provincia de Venezuela, ¿no? Todos esos 300 años de historia que tenemos en común, ¿no? Dentro de la monarquía hispánica. Y claro, muchos se sorprendieron al publicar el libro, pero como dije anteriormente, además de que también me gustan estas temáticas de misterio y terror, ¿no? Y en los 10 años que tenía investigando, pues me conseguí muchas crónicas y mucha documentación interesante. Y dije, bueno, quiero que mi primer libro, que mi obra prima sea un libro universal, ¿no? Que no solamente puedan leer la gente que le gusta la historia, porque sí, es un libro muy histórico que está basado en fuentes primarias, o los hispanistas, eso sí, es un libro muy hispano, que defiende el legado de la monarquía hispánica, no solo en América, también en Filipinas y en otras partes del imperio, como puede ser Nápoles, pero también lo puede leer alguien que sea neófito en los temas históricos, que le pueda gustar pues el misterio y las rarezas. Yo lo que veo, estos fenómenos. Emilio, yo lo que veo es que hay un montón de casos sorprendentes, que me he quedado sorprendido de la cantidad de cosas raras que hay. Vamos a ir nombrándolo poco a poco por capítulo. Pues qué bueno que te sorprenda hoy en día. Sí, por ejemplo, tú hablas aquí de unas sirenas. Sí. Esto de las sirenas, bueno, la sirena es una figura mitológica muy antigua, pero nos gustaría que nos contaras un poco cómo se han ganado un espacio en tu libro. ¿Cómo te ha encantado a ti? Sí, ¿y qué te ha encantado? ¿Qué te ha encantado? ¿Qué Bueno, te ha encantado y si has dejado encantarte por ellas? Cuidado. Bueno, como dije anteriormente, soy un poco escéptico, ¿no? Pero las crónicas de Sirena es un clásico en cuanto a las crónicas de Indias, ¿no? Y sobre todo los primeros años del descubrimiento, y que también estaban en el bestiario medieval de las crónicas, y es un elemento constante que apreciamos en los relatos de aquellos hombres que arribaron al Nuevo Mundo, recopilaron información venida de estas, ¿no? Y claro, ellos, hay que ponerse en la piel de aquellos hombres, ¿no? De aquellos cronistas de Indias. Ellos estaban llegando a una nueva geografía, a un nuevo mundo, y por darte un ejemplo, los ríos en América son bastante grandes y caudalosos, como puede ser el Orinoco, el Amazonas o el Mississippi, y comparados con los de Europa son bastante más grandes, ¿no? O fauna nueva, o animales nuevos, como pueden ser los manatís, los tucanes. ¿Qué son los manatís? ¿Qué son los manatís? Manatís que se confundían la cola del manatí con esas... Exacto. ¿no? Correcto, sí. Bueno, el manatí es la cola de... No, es una especie de animal. de delfín, ¿no? No sé, sí, acláralo. los manatíes son unos animales que tienen características morfológicas similares A los delfines negros. Sí, en sus partes con el ser humano, ¿no? Ajá. Y en el libro Casos de Sirenas, del autor José Durán, narra que el conquistador Juan de Salinas de Loyola, ante la magnificencia del manatí, falló al escribir el nombre y quería asentar magnatino como algo magno, grande, ¿no? Sí. Y claro, ellos cuando salen a la superficie del mar, la cola es muy parecida, ¿no? Morfológicamente a la de las sirenas, como la Eso. Sí, correcto, efectivamente. Oye, y Bueno, hay- sí, hay por ahí el tema de la confusión de esas tribus de mujeres del Amazonas también, ¿no? Es otro de los capítulos que cuentas, ¿no? Sí, claro, la leyenda de las Amazonas, que
bueno, es un mito y leyenda de las tradiciones antiguas que se mantuvieron con el paso del tiempo y que fueron plasmados por cronistas y exploradores en el Nuevo Mundo, ¿no? Y eso es un mito de la antigüedad, ¿no? De los antiguos griegos. Y claro, estos hombres acostumbrados a leer estos antiguos mitos de Grecia o las novelas de caballería, ellos buscaban comparar el mundo que estaban viendo sus ojos con lo que ya conocían. Y claro, ellos al ver, por ejemplo, una tribu de indígenas, de mujeres, pues lo comparaban con aquella leyenda de las Amazonas en la antigua Grecia, ¿no? Bueno, esa guerrera... Sí, dime. Y hace poco hay una película sobre eso, ¿no? De una isla donde viven solo mujeres y porque quitan al dios porque temen que el hombre es la ¿no? ¿Está un poco basado en lo que estás hablando sobre eso? Bueno, sí, pero en mi libro me baso más que todo pues en las crónicas de la época que nombran a estas amazonas. Anterior, pero por eso te digo que has sido tú un poco, te has anticipado incluso a la película que han hecho después, o sea que estás actualizado totalmente ahora mismo. Sí, bueno, es un tema muy, muy común, siempre recurre, ¿no? Estas crónicas. Y inclusive Cristóbal Colón también en su diario a bordo habla de Amazonas en 1493, también luego Pedro Mártir de Anglería a principios del siglo XVI. ¿Y Galatorrea? ¿Qué era para ti Galatorrea? ¿Qué significa para ti? Galactorrea, bueno, esto es un síntoma que suele pasarle mucho a los hombres, ¿no? Sí, aquí es que como somos tres contra una, me lo han escrito y se cree, ¿sabes? Y digo, yo creo que la preposición contra no es muy correcta. Digo, ¿por qué será que haga yo la pregunta? Pero bueno, yo te la he hecho y tú responde como puedas. Terminaremos amamantando a bebés. Sí. Pues a ver si los parís también. La agenda 2030 puesta por ellos. O sea, en otra vida, Patricia. Bueno, vámonos con Galatorrea. Venga, ese hombre que amamantaba. Vamos a explicarle a la audiencia qué es lo de la Galatorrea, que yo estoy intrigado. No sé, pues se la ha explicado, ¿eh? Se la acaba de explicar. Sí. Sí, bueno, es un síndrome que es poco común, pero que le da a los seres humanos que empiezan a los hombres a botar leche por las mamas, ¿no? Los hombres, no las mujeres, curiosamente. Y esto es un caso que pasó en la vida real y que recojo en el libro, que Alexander von Humboldt, cuando estuvo en la población de Cumanacoa, esto es al oriente de Venezuela, escuchó hablar de un hombre que cuando su mujer enfermó y no podía alimentar a su hijo, pues él empezó a amamantar al niño. Y entonces Alexander von Humboldt, a escuchar esta historia, fue hasta el pueblo de Cumanacoa a verlo con sus ojos. Y llevó hasta médicos y todos para hacerle pruebas y efectivamente el hombre estaba amamantando y sacando leche por la mama, ¿no? y claro, esto nos parecerá algo fantasioso. ¿De qué va hoy el tema la noche? Claro, de las cosas extraordinarias. No, de las cosas paranormales. Sobrenaturales, sí. Eso. Pero pasa en la vida real, es este síndrome que les acabo de contar que se llama galactorrea. Poco común, pero suele pasar. Vale. Bueno, pues ¿cuánto nos queda para patrocinadores? 1 minuto nos queda. Nos metemos un poquito, si te parece, Emilio, en esa historia y la continuamos después de patrocinadores sobre un soldado teletransportado. Anda. Me encanta. Por supuesto, encantado. ¿Qué hacemos? ¿Nos cambiamos? ¿Nos vamos a patrocinadores o...? Venga, ¿sí? Pincha ahí musiquita hasta que salte la patrocinadora. Pues no se marchen porque dentro de 2 minutitos continuamos hablando de ese soldado teletransportado. Impresionante.
Capital, 95.1 FM. Espacio Vida, Psicología, Sexología y Mapaternidad, un lugar donde ser, crecer y quererte más cada día. Especialistas en crecimiento personal, terapia sexual, de pareja y crianza. Si quieres mejorar tu vida sexual y aprender a vivir en bienestar, este es tu sitio. Pide tu cita en layaserra.es. Migal Fonkibir. Encontrarás todos los sanitarios, baños, calefacción, placas solares, fontanería y mucho más. Casi 30 años en el mercado nos avala. Consulta nuestro catálogo y todos los servicios en migalfonkibir.es. Te esperamos en calle nivel 23, nave 1, Polígono Store. Secretos de Mujer Boutique es una tienda erótica con más de 10 años de experiencia asesorando en lencería, juguetería y cosmética erótica. Envíos discretos. Realizan talleres y reuniones eróticas a domicilio. Infórmate en el 652 89 62 83 o en secretosdemujerboutique.com. En la sección de Capital TV en ondacapital.es para disfrutar de la emisión multicámara. Onda Capital, la radio que se ve. Luna Clara con Carlos Adrián Sens. Volvemos de patrocinadores, aquí charlando con don Emilio Acosta de ese libro que tiene publicado recientemente, esas crónicas sobrenaturales del Imperio Español, y volvemos hablando de ese soldado teletransportado. ¿Esto qué es, Emilio? Qué curioso, ¿no? Bueno, sí, muy curioso, ¿no? Y es uno de los casos que yo en verdad no le consigo una explicación lógica, ¿no? Y ocurrió en las Filipinas, ¿no? El 24 de octubre de 1593, cuando en Manila, la capital de Filipinas, había un soldado que estaba en labores de guardias, ¿no? En la muralla del Palacio del Gobernador. Y ya que recientemente había ocurrido un magnicidio que era perpetrado por piratas chinos, ¿no? Al gobernador de Filipinas, que en aquel momento era Gómez Pérez Dasmariñas. Y bueno, los guardias, mientras esperaban la proclamación de un nuevo gobernador, estaban alertas de que hubiera un nuevo ataque por parte de los piratas chinos en el palacio. Y uno de los soldados, agotado de la larga jornada nocturna, ¿no? Empezó a marearse y cerró los párpados durante unos segundos, y cuando los volvió a abrir, algo extraño había ocurrido, ¿no? Y es que se encontraba en un lugar desconocido, y rápidamente preguntó a las personas que en dónde se encontraba, ¿no? Y que en dónde estaba. Y le respondieron que en la Plaza Mayor de la Ciudad de México, hoy Zócalo, ¿no? O sea, estaba a más de 5.000 kilómetros de distancia. Y claro, el soldado impresionado aseguró que era imposible estar en México. Pero el soldado estaba vestido de rayadillo. No, pero en México es que... En la misma época, ¿no? No, en México es muy bonito el Día de los Muertos. Sí, bueno, se le diría en el galeón de Manila. No, pero a ti no te hubiera gustado nunca estar en un sitio y teletransportarte a otro lado. Me encantaría. Hombre, A mí me por favor. encantado. Bueno, hay películas sobre eso, ¿no? El proyecto Manhattan, ¿no? El portaaviones americano ese que de repente aparece. No, ves el triángulo. Es buena película esa, ¿eh? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Con el experimento Filadelfia. Eso, y está el final de la cuenta atrás también. El final de la cuenta atrás. Sí, sí, pero yo estoy hablando de estar tú en un sitio donde no te apetece ya estar y irte. Esto del soldado teletransportado me recuerda a Sor María de Ágreda, ¿eh?
La dama de azul, que Sí, dice la dama que de era azul. la confesora de Felipe IV, que se le teletransportaba No, hombre, eso se llama de otra forma. a Nuevo México. Eso era la bilocación. Que La llaman bilocación. aquella cosa. Exactamente, La no es bilocación, no es es distinto. teletransportador. Bueno, para esto tenemos una serie española muy buena que yo la recomiendo, que es El Ministerio del Tiempo, por favor. A mí la verdad, no, a mí me encanta A ver, esa explícame, serie. explícame porque no acabo de entender eso. Serie española y buena. Y buena. Y de historia, eso Y de no lo historia. acabo de No, digerir. no, Bueno, no está bueno. malota, no está Uy, malota. Está potable, hay tú- algunos tú- capítulos que... ¿Tú quieres que lean tu libro? Hombre, no te eche enemigo encima. Estamos hablando de eso. Bueno, ese soldado teletransportado, venga, aparece de pronto en México, pero tú comentas también otro asunto importantísimo que es Don Cristóbal Colón y los ovnis. Y dices tú, ¿esto qué es? Bueno, lo de los ovnis no es tan así, como hay gente que le gusta la ufología. Bueno, o después los llegó ovnis. Bartolomé de las Casas y se lo cargó todo, ¿no? Sí, exacto. No, bueno, como dije al principio de la entrevista, o sea, Cristóbal Colón, horas antes del 12 de octubre, en la noche del 11 de octubre, recoge en su diario a bordo que había avistado unas luces, ¿no? Varias lucecitas en el horizonte, y lo recoge en el diario, que por cierto, también había dicho que su brújula, o sea, se había vuelto loca, ¿no? Y empezó a dirigirse a todas partes, ¿no? También esa misma noche. Y claro, la gente que le gusta las teorías de los ovnis y la ufología, pues ellas dicen que son ovnis o gente que viajó en el tiempo, que gente del futuro que viaja en el tiempo, para ver exactamente ese instante que cambiaría la historia universal, que es el descubrimiento de América unas horas después, el 12 de octubre. Pero después Fray Bartolomé de las Casas recoge la crónica escrita por Cristóbal Colón y él le da pues una explicación lógica a lo que pudo haber sido. Ojo, que tampoco Fray Bartolomé de las Casas es mi cronista favorito, hay que decirlo. Ni el Pero- mío, ni el mío. Ya. Sí, pero bueno, él da una explicación muy lógica y él dice que es que pudo haber sido fogatas de los indígenas vistas desde lejos, ¿no? Y se observaban estas lucecitas. Pero y bueno, a mí me pareció una explicación muy lógica de Fray Bartolomé. Pero según tu libro, ¿hablas sobre esto? Sí, por supuesto, este es uno de los capítulos que están contenidos, que se llama El avistamiento de luces. Y claro, es algo muy importante del libro es que yo todos los casos le trato de dar una explicación lógica de Claro. lo que pudo haber sido, ¿no? Sí, sí, Por ejemplo, esto de las luces, recojo en la crónica de Fray Bartolomé dándole esta explicación. Lo de las mamas, que lo de la galactorrea, Que te Bueno, pregunté. de hecho, le doy esa explicación de que es un síndrome real, ¿no? Como- Y otros casos más. Emilio, hemos hablado, por ejemplo, de la galactorrea, ¿no? Y ahora de un hombre y ahora pasamos al caso de la mujer barbuda, ¿no? O sea, pasamos de una a otra. En este caso, la mujer barbuda, que aparte de que no que Gillet no lo conocía, ¿qué otra cualidad Qué tenía? antiguo está. Sí, bueno, todos conocemos estos casos de mujeres con vello, ¿no? Sí. Uy, iba a Y decir este es una un cosa. caso que pasó en la vida real, una mujer que se llamaba Magdalena Ventura, ¿no? Y vivió en Nápoles, en el virreinato de Nápoles, que en aquella época era parte del Imperio Español, y fue dibujada por el famoso pintor José de Rivera, el españolete, ¿no? Españoleto. Y bueno, Esa historia es buena, esa historia es buena. Cuéntala, el cuéntala. cuadro- el cuadro lo pueden ver en el Museo del Prado, está ahí en el Museo del Prado. Y bueno, Cuéntala, el- pero cuenta el- por qué la pinta con pelo. Cuéntalo. no, porque en verdad era así, era una mujer muy, muy barbuda. Si compran el libro van a ver el cuadro y es Ay. impresionante. Y bueno, y si lo quieren ver en vivo en directo pueden ir al Museo del Prado a verlo. Ajá. Y bueno, en 1631 el virrey de Nápoles, que era un sevillano, por cierto, Fernando Afán de Rivera y Telle Girón, que era el tercer duque de Alba, Hombre, se claro. enteró de que en el virreinato existía una mujer barbuda, ¿no? Esta Magdalena Ventura, y inmediatamente la hace llamar a su palacio ahí en la ciudad de Nápoles, y al verla queda asombrado y señaló que este caso es el gran milagro de la naturaleza, ¿no? Y hizo que el españoleto José de Rivera, pues la inmortalizara retratándola, ¿no? Muy y curioso, muy increíble, porque curioso. Y de... no, y en el cuadro pueden observar unas lápidas donde se cuenta en latín
la historia de la mujer, ¿no? Y bueno, Emilio, tenemos aquí un santo, hablando de hoy, que es el día de santos difuntos, tenemos aquí un santo que yo la verdad no lo ubico en el santoral, San Borondón. ¿Quién era San Borondón? Bueno, no, realmente... ¿O qué era? Era un lugar. Era una isla. Era Una isla de San Borondón. Sí, exacto. Bueno, hay que decirlo, es una tradición popular de las Islas Canarias, ¿no? La novela isla, que se le llama la isla de San Borondón, claro. Novena si tomamos en cuenta la isla La Graciosa, ¿no? Y bueno, es un mito, una leyenda que surge en el siglo VI cuando el misionero irlandés San Brandan o San Borondón escuchó hablar de esta isla y decidió visitarla para evangelizarla, ¿no? Y bueno, según su relato, llegó a una isla de arena negra muy exuberante y está aparecida y desaparecida, pero no por la acción de la bruma marina, sino porque se trataba de un pez gigante, una ballena, y dijo que era el paraíso terrenal, ¿no? Y bueno, algunos cartógrafos empezaron a dibujar a San Borondón, a esta isla junto al Hierro, ¿no? En las Islas Canarias, siendo el primero de todos el planiferio de Hereford, fechado en el siglo XIII, ¿no? Y bueno, durante la Edad Media siguió esta leyenda, inclusive tanta importancia toma esta leyenda que posteriormente en el Tratado de Alcoba, suscrito entre Castilla y el Reino de Portugal en 1479, se repartieron el Océano Atlántico y se especifica que la isla de San Borondón por si acaso, ¿no? Que bueno, y de una isla pasamos a una ciudad, Emilio, la ciudad de los Césares. Cuéntanos. Bueno, esta es una leyenda que surgió en el corazón de la Patagonia, ¿no? Al sur del continente americano. Y se tenía la creencia que en la ciudad de los Césares pues vivían unos indígenas blancos, ¿no? Y hay que recordarnos que en el estrecho de Magallanes, allá en Tierra del Fuego, pues es un estrecho muy peligroso para la navegación, por los malos tiempos, y muchos dicen que son náufragos que sobrevivieron y fundaron esta ciudad, ¿no? Y en 1529 empieza esta leyenda con la expedición de Juan Caboto, ¿no? Al Río de la Plata. Y empezaron a buscar varias expediciones en esta ciudad, sobre todo durante el siglo XVII, sin éxito, entre ellas varios sacerdotes jesuitas. Y en 1707 un tal Silvestre Díaz de Rojas llegó a Buenos Aires y tras ser hecho prisionero supuestamente por unos indios de Pehuenche, y afirmaba que durante el cautiverio conoció la ciudad de los Césares. Y esta noticia llegó a España, al rey a Felipe V, en aquella época, y él mandó a investigar, y se hicieron varias expediciones más, inclusive desde la Capitanía General de Chile, varios militares empezaron a hacer expediciones, pero nunca encontraron esta ciudad que supuestamente estaba hecha con materiales nobles y que tenía grandes riquezas, oro y plata. Pero lo importante de esta historia es que sirvió para poder explorar el sur del continente americano, la Patagonia, que era como el último rincón de la monarquía hispánica sin explorar ni conquistar bien, ¿no? Y se fundaron varios pueblos y varias misiones gracias a esta historia de la ciudad de los Césares en la Patagonia. Exacto. Bueno, vamos a entrar, si te parece, Emilio, en esa crónica negra, esos asesinos en serie, que nos recuerda, hay una serie por ahí en Netflix que se llama que hace alusión a Elizabeth Bathory, la condesa que se hartaba de pegar bocado por ahí y cargarse a la gente. Y yo creo que tiene algo que ver con la Quintrala, la asesina en serie, ¿no? Correcto. Bueno, antes de hablar de las Quintralas, todo el mundo conoce a Jack el Destripador y a Elizabeth Bathory, ¿no? Pero hay que decirlo, en el mundo hispano nosotros tenemos nuestras propias historias y quise rescatarlo en el libro, ¿no? Y una de estas es la Quintrala, que podría ser análogo a Elizabeth Bathory. Y bueno, porque tiene las similares características, ¿no? Y se llamaba Catalina de los Ríos y Lisperger, y nació en 1604 en Santiago de Chile y perteneció a la aristocracia chilena, siendo una terrateniente. Sus ancestros eran un alemán que había llegado con el conquistador Pedro de Valdivia, y este se había casado con una indígena, con una cacica, ¿no?
Y bueno, se cree que Catalina tenía pactos con el diablo y en 1622 comete su primer crimen, y se sabe que fue acusada por su tía paterna de envenenar a su padre en su lecho de enfermo, ¿no? Pero por falta de pruebas nunca fue procesada. Y se le acusó de asesinar alrededor de 50 personas, entre sirvientes, amantes, además de su padre y su esposo, ¿no? Y como digo, es el primer caso de un asesino serial registrado en el continente americano. Mejor y a uno de ahí salió Mentes Criminales, salió de ahí. Mejor no entrar en el Tinder para buscarla, ¿eh? No, pero lo de los sirvientes, lo de que se cargaran los sirvientes, no creo yo, ¿eh? Sí, porque además era una pelirroja. Bueno, a uno de sus amantes le cortó una oreja y apuñaló también a un sacerdote, ¿eh? Eso sí, pero sirvientes no, porque hombre... Bueno, pues nada, que era guapísima, ¿no? Era guapísima, ¿no? Y lo cierto es que en 1660 la Real Audiencia de Chile ordenó que se abrieran investigaciones, ¿no? Y hubo un comisionado que se llama Francisco Millán que desengranó todos los crímenes y fue hallada culpable de 14 asesinatos de 39 imputados, y en su juicio duró 4 años. Y la documentación está consignada en el Archivo Nacional de Chile, y lo pueden revisar ahí, y fue sentenciada a muerte, e inclusive realizó su testamento en Santiago en 1665 ante un escribano que se llamaba Pedro Vélez, y curiosamente dona 6.000 pesos para costear una procesión en el testamento del 13 de mayo, esto sí, buscando el perdón de todos los pecados, de todas estas cosas macabras que había hecho, ¿no? Y esta mujer no era la única, porque también tenemos por ahí el Corregente, ¿no? Que también era otro asesino en serie que no le iban zaga, ¿no? A esta señora. El Comegente, sí, esto fue a finales del siglo XVIII en Santo Domingo, la actual República Dominicana. El Comegentes, ¿no? Comegentes. Sí, el Comegente. De comérselo, que te he dicho Corregente. Discúlpame, hombre. Ha sido un error de la escaleta, mío. Comegentes, mejor. Suena mejor, ¿eh? Sí, y ya te podrás imaginar por qué se llama el Comegente. Imagínate, bueno, ¿cómo era? La película esta, ¿no? Un poquito de Aníbal Lecter, ¿no? Es Aníbal Lecter. Sí, en el mundo hispano tenemos a nuestro propio Aníbal Lecter, o inclusive un asesino en serie como puede ser Jack el Destripador, ¿no? Y bueno, aunque a este le precede más de un siglo, y bueno, fue un supuesto caníbal que era un esclavo negro escapado de Haití, y su modo operandi era atacar en sitios solitarios a mujeres, niños y ancianos, ¿no? Y se sospechaba que los cuerpos eran usados en rituales de vudú, e incluían la antropofagia, ¿no? Y es por eso que la población empieza a llamarle el Comegente. Y bueno, toda esta historia la recoge el presbítero Pablo Francisco de Amezquita y Lara, y hace descripciones de estos hechos ocurridos entre 1790 y 1792, con una lista de 27 heridos y 29 homicidios, ¿no? ¿Tú crees que fue un poco para meter un poco de miedo a la gente en esa época, que se hablaba un poco para que la gente creyera en el mal, en el bien? No, porque estos casos los recoge la Real Audiencia de Santo Domingo. Entonces eso es verdad, ¿no? Es como ya el del Claro, fue un asesino en serie. Inclusive la Real Audiencia activamente hace investigaciones y va en búsqueda del asesino. Se levantaron sumarios entre vagos, fugitivos, etcétera. Y en 1793 captura a un negro fugado, un esclavo fugado, llamado Luis Ferrer, y curiosamente ahí desaparecen todos estos asesinatos con signos de antropofagia, ¿no? De haberse como comido. Que se le capturó, te refieres tú, ¿no? Que se le capturó, te refieres. Sí, cuando capturan a este señor llamado Luis Ferrer en 1793, dejaron de aparecer estos cuerpos asesinados con signos de canibalismo, ¿no? Entonces, era un monstruo, vamos, era un monstruo igual o peor que el del lago de Tagua, ¿no? Ahora viene ahí, ahora vienen los animalitos, ¿verdad, Emilio? El monstruo del lago Tagua. Sí, esto es otra historia increíble, que fue en Chile, por cierto, la Capitanía General de Chile, en una población que se llama San Vicente de Tahuatahua. Y hay un grabado original coloreado anónimo del siglo XVIII, específicamente de 1784,
donde encontramos una criatura acuática y alada, o sea, no es el monstruo del lago Ness, nosotros tenemos nuestro propio monstruo en el mundo hispano. Y bueno, este dibujo se encuentra... Están en Moncloa, nuestros monstruos. Bueno, sí, en verdad sí. En Moncloa tenemos uno y de los gordos. Bueno, seguimos. Pero bueno, esto es un dibujo que, como les contaba, que se encuentra en el resguardo de la Biblioteca Nacional aquí en Madrid. Y curiosamente, la noticia del hallazgo de este monstruo que habían visto en Chile se esparce y llega hasta Francia, siendo recogido por varios periódicos de la época, como el periódico franco-británico Le Courrier d'Europe, que fue el primero en publicar la historia, y eso fue un éxito, con muchísimos números dedicados al monstruo de Chile, que daba cierto la aparición de la bestia. Inclusive habían dicho que lo habían capturado y que el rey de España lo quería en su colección, ¿no? Imagínate. Hicieron un grabado del monstruo enjaulado llegando a Cádiz y todo. Y bueno, esto está, como digo, en los archivos de la Biblioteca Nacional de Madrid, el dibujo. Y inclusive Charles Darwin en el siglo XIX escucha la historia y va al lago, y él dice que es posible que vengamos de ahí, ¿no? Que de ahí los monstruos. Hay una... Bueno, Darwin dice que es posible que hayan sido arbustos que hayan flotado en la superficie y que por eso la gente piense que es un monstruo. Tiene más lógica. Emilio, el animal que sale en la portada de tu libro, ¿es el que acabamos de mencionar o es el diablo ballena del lago Tota? No, es el monstruo del lago Tota el que sale en la portada, sí, y es un dibujo que anónimo francés del siglo XVIII, que fue subastado por la casa de subastas Christie's de Nueva York. Ajá. Por cierto. ¿Por cuánto? Por curiosidad. No sé por cuánto lo vendieron, pero sí lo subastaron, y es impresionante, ¿no? La figura de este monstruo alado acuático, como decían los franceses. Bueno, y pasando de hablar de monstruos, ahora vamos bueno, espérate, nos ha quedado el diablo ballena. El diablo ballena no hemos hablado de él, ¿no? Es del lago Tota, ¿no? ¿O sí? Sí, este es otro monstruo que recogen las crónicas del siglo XVI y XVII, sobre todo cuando la conquista de la Nueva Granada, ¿no? A González Quesada, el conquistador de la Nueva Granada, pues los indios le llegaron con historias de que en el lago Tota existía un monstruo, un ser, y entonces, claro, la leyenda empezó a esparcirse, el mito. Inclusive en el siglo XIX sigue el mito, y van algunos cronistas y viajeros franceses a buscar, en la búsqueda de este monstruo, y hay un grabador francés que hace un dibujo de él, que lo pueden conseguir en el libro, que se llama Gustave Doré, de este supuesto diablo ballena, ¿no?, que aparecía en el lago Tota de la Nueva Granada. Y si los anglosajones tienen al monstruo del lago Ness, nosotros los hispanos tenemos dos, ¿no? El de la laguna de Tahuatahue y el de la laguna del lago Tota. Anda que no han ganado dinero con el cuento ese. Yo tengo una pregunta para ti. ¿Cómo has unido en el libro, o sea, cómo has conseguido unir a lo largo de tantos siglos tantas historias diferentes? ¿Cómo has conseguido hacer una historia sobre eso? Bueno, como les comenté, es un trabajo de más de 10 años de investigación, y claro, yo cada vez que iba descubriendo estos casos los iba archivando, ¿no? Yo dije, esto me va a servir en el futuro, ¿no? Y ya cuando tenía bastantes casos, ya dije, esto da para escribir un libro, y sé que a la gente le va a gustar muchísimo, sobre todo en estos tiempos que estamos llenos de estos problemas políticos y tal. O sea, yo creo que es como un respirar, ¿no? Leer todas estas historias y nos quita un poco el estrés que vivimos el día a día. Pero has unido diferentes historias con diferentes épocas en muchos siglos diferentes. ¿Cómo las has unido para que la gente diga, no has contado la historia esta, luego la otra? ¿Cómo las has mezclado? Sí, bueno, el libro está dividido en 2 capítulos. El primer capítulo son los relatos de cronistas, son aquella gente que vivió la época y escribieron. Ahí tenemos pues los cronistas de Indias, como puede ser Pedro Martí de Anglería, o los viajeros que fueron a los virreinatos americanos, como puede ser Alexander von Humboldt, entre otros, ¿no? Y inclusive a José Antonio Páez con su autobiografía, ¿no?, contando un caso
del Ejército de las Ánimas, que también lo pueden conseguir en el libro. Y un segundo capítulo que es el Gabinete de Monstruosidades, que son estas anomalías que teletransportan. No, son anomalías congénitas de seres humanos que, por ejemplo, siameses, que tengo el caso de unas siamesas de Oaxaca, personas que nacen, por ejemplo, con 4 piernas y con estas anomalías congénitas, ¿no? Y animales también con anomalías, y todo esto pues están en los archivos y los junté durante varios años, ¿no? Nos queda ya poquito tiempo, Emilio. Aquí ha entrado una persona en el chat que se llama Andreina Márquez y dice: Emilio Acosta Ramos, qué orgullosa estoy de ti. Ahí lo lleva. Y ella es una compañera mía del colegio, que allá en Venezuela. Toma ya, nos queda un minuto. Hablamos en un minuto rápido de ese gigante de Chilapa y cerramos. Bueno, este gigante de Chilapa aparece en la portada del libro y es un hombre que medía más de 2 metros y vivió en el Virreinato de Nueva España. En 1796 visitó la Ciudad de México y llamó la atención de las autoridades porque medía más de 2 metros. Te podrás imaginar, en una época que la altura promedio era 1,60, pues él lo mandó a llamar el virrey para hacer presentaciones en... Emilio, nos despedimos. Nos queda un minuto y bueno, quería hacer una mención importante y repetir el título de... Y que pueden conseguir el libro en Amazon. En Amazon, vale, efectivamente, de la editorial La Tribuna, por favor. Lo tienen en Amazon y bueno, Crónicas Sobrenaturales del Imperio Español, Rarezas y Misterios. Muy interesante, Emilio, encantadísimo de volverte a tener aquí en el programa. Muchas gracias, Emilio, muchas gracias. Gracias a vosotros por la invitación y encantado de hablar de estos temas sobrenaturales hoy, día de brujas. Pues sí, de todos los santos. Y no se pierdan tu página de divulgación, Venezuela Provincial, que es muy interesante. Está haciendo una labor muy interesante. Nos vamos, Carlos, Juan Carlos, Patricia y yo, los 4 hoy en la mesa. Nos vamos y nos vemos la semana que viene, el martes de 9 a 11. Volvemos. Adiós. Chao. Quédate con nosotros, enseguida estamos de vuelta. Onda Capital 95.1. Espacio Vida, Psicología, Sexología y Mapaternidad, un lugar donde ser, crecer y quererte más cada día. Especialistas en crecimiento personal, terapia sexual, de pareja y crianza. Si quieres mejorar tu vida sexual y aprender a vivir en bienestar, este es tu sitio. Pide tu cita en layaserra.es. Miguel Fonkibir. Encontrarás todos los sanitarios, baños, calefacción, placas solares, fontanería y mucho más. Casi 30 años en el mercado nos avalan. Consulta nuestro catálogo y todos los servicios en miguelfonkibir.es. Te esperamos en calle nivel 23, nave 1, Polígono Store. Secretos de Mujer Boutique es una tienda erótica con más de 10 años de experiencia asesorando en lencería, juguetería y cosmética erótica. Envíos discretos. Realizan talleres y reuniones eróticas a domicilio. Infórmate en el 652 89 62 83 o en secretosdemujerboutique.com.